Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 31 de enero de 2020. Bueno, arrancamos por Estados Unidos, donde comenzó la temporada de balances y hay algunos balances que han llegado muy bien, como el de Apple, el de Microsoft, el de Amazon, lo cual dentro de todo era esperado por el mercado porque vemos todo lo que subieron las acciones durante el año pasado. O sea, muchas veces se dice que las ganancias de las empresas, las ganancias por acción de los balances, mueven el precio de las acciones, cuando en realidad es al revés. El movimiento en el precio de las acciones que vemos en el mercado es el que está anticipando cómo van a venir las ganancias de las empresas, y teniendo en cuenta que el Standard & Poor's subió 31,5% durante 2019, estaba claro que el mercado estaba descontando que iban a mejorar las ganancias de las empresas presentadas en los balances, lo cual, bueno, estamos viendo confirmándose en la mayoría de los casos en este momento. Aún así, vemos al mercado en toma de ganancias, lo cual es absolutamente normal, por lo menos hasta ahora. O sea, cuando vemos acá lo que está bajando el mercado, vemos que una baja normal, si uno utiliza algún retroceso técnico, una baja normal en este momento sería a 3.160 puntos. Esta baja sería absolutamente normal, así que no nos asustemos. Recién más o menos en esta zona de los 3.050, de los 3.100 puntos, podríamos llegar a preocuparnos y creer que esto puede ser algo peor. Pero hasta el momento esto tiene todos los ingredientes para ser considerado una toma de ganancias o incluso una corrección de mercado. A ver, ¿qué es una corrección de mercado? Históricamente lo que se considera una corrección de mercado es una baja desde los máximos del 1 al 20%. Generalmente es rápida, es ligada a un sentimiento negativo. Obviamente es temporal y responde principalmente a el humor del mercado y no a un cambio en los fundamentos de la tendencia, que en este caso, como sabemos bien, es alcista. Un ejemplo, por ejemplo, fue esta baja fuerte que vimos acá. Fíjense que venía el mercado en récord histórico, baja, hace una pausa y después el mercado continúa. Esto respondió a un tuit de Trump con respecto a ponerle aranceles a China. Y como ven, sucede esto, hay una baja fuerte, el mercado después se recupera y después sigue subiendo. Bueno, esto es lo que se conoce como una corrección de mercado. En este momento tenemos dos factores que podrían movilizar esta baja, pero ninguno de los dos factores tiene el poder suficiente como para afectar la tendencia alcista de las acciones. El primer factor es la campaña electoral en Estados Unidos, que arranca el martes de la semana que viene. Como sabemos, uno de los candidatos es Bernie Sanders, puede llegar a ser el candidato demócrata de la presidencia, y bueno, el mercado no ve con buenos ojos las propuestas de Bernie Sanders, pero todavía estamos muy pronto para poder sacar conclusiones al respecto, aunque bueno, va a ser un factor que va a tomar más relevancia durante los próximos meses. El segundo factor de posible baja en este mercado, de esta toma de ganancia, es el coronavirus, que obviamente genera miedo, principalmente porque está focalizado en China, que es la economía o una de las economías que más contribuye al crecimiento económico mundial. Ahora bien, si miramos la historia de los mercados, vamos a ver que no hubo hasta el momento en la historia de los mercados de capitales una epidemia de un virus que haya provocado por sí misma un mercado bajista. O sea, siempre generan volatilidad, pueden generar tomas de ganancia, pueden generar miedo e incertidumbre, pero nunca hasta ahora han sido la causa de un mercado bajista. Por lo tanto, no deberíamos creer que esta epidemia focalizada en China tenga el poder suficiente como para llevar al mundo a una recesión, ni mucho menos. Entonces, uno puede decir, bueno, listo, ¿me conviene comprar CDRs en este momento o me conviene seguir a esperar a que la toma de ganancias termine? Bueno, primero que nada hay que aclarar, el market timing no existe. Es imposible saber hasta dónde va a caer el mercado ni cuánto va a durar esta toma de ganancias. Así que la decisión tendríamos que tomarla en base a las alternativas que tenemos disponibles. Y teniendo en cuenta que el CDR es una inversión en dólares, por más que la compremos con pesos, deberíamos compararlo con otras inversiones en dólares. Y en este momento, como los bonos en dólares están un poco comprometidos en Argentina, lo único que nos quedaría sería hacer dólar MEP, como para
compararlo con algo, porque ya si nos pasamos a los bonos en pesos, que han andado bastante bien a lo largo de este mes, tengamos en cuenta que estamos saliendo de dólares, de una inversión en dólares como es el CDR, a una inversión en pesos, y ahí estaríamos enfrentando el riesgo de devaluación. Si somos capaces de afrontar ese riesgo y aceptamos ese riesgo, puede ser que mientras dure la toma de ganancia nos posicionemos en bonos argentinos en pesos, pero siempre teniendo claro el riesgo que estamos asumiendo. Después hay que tener en cuenta lo siguiente: no importa lo que dure esta toma de ganancias, lo que importa es que los fundamentos de la economía estadounidense siguen siendo sólidos, y los fundamentos de las empresas que nosotros recomendamos en nuestras carteras de CDRs siguen siendo sólidos. Nuestro pronóstico para el 2020 es del 15% de suba para el Standard & Poor's, pero focalizado principalmente en la segunda parte del año, cuando ya el riesgo electoral no sea tan alto. Así que uno puede elegir si esperar o no esperar, pero lo cierto es que nosotros seguimos viendo un año positivo para Wall Street, con lo cual si uno necesita rendimientos en dólares de acciones estadounidenses, bueno, tiene todo el sentido del mundo que uno se posicione en CDRs ahora o más adelante, pero que uno esté posicionado en CDRs, si es que quiere los rendimientos equivalentes a una inversión en dólares en acciones estadounidenses. Bueno, y pasando a Argentina. Bueno, lo que vemos esta semana, recuerden el gráfico que habíamos visto la semana pasada para ver en dónde estamos posicionados. Estamos frente al tema de la renegociación de la deuda. Esta semana el Ministerio de Economía, como vemos acá, publicó un cronograma de lo que sería la renegociación de la deuda. Parece que el Ministerio de Economía apunta más o menos a la segunda semana de marzo para lanzar una propuesta a los acreedores. Tengamos en cuenta lo siguiente: si uno mira los números, el año pasado Argentina pagó 14.600 millones de dólares de intereses de deuda, lo cual equivale más o menos a 3,5% del PBI. Y bueno, eso es lo que debería tener Argentina de superávit primario si es que quiere ser solvente con la carga de deuda que tiene. Ahora bien, el gobierno está yendo a una renegociación de la deuda, con lo cual podemos suponer que o habrá quita de capital, o habrá quita de intereses, o habrá estiramiento de plazos. Hay una infinidad de escenarios posibles, así que sería demasiado ingenuo querer arriesgar a ver cuánto sería el superávit que el gobierno debería necesitar para ser solvente. Lo cierto es que el gobierno está yendo a renegociar la deuda con los acreedores haciendo las cosas un poco al revés. O sea, el gobierno dice que quiere negociar la deuda con los acreedores para después hacer un presupuesto equivalente a la renegociación, cuando en realidad debería ser al revés. El gobierno debería presentar un plan económico, un presupuesto que le demuestre a los acreedores hasta dónde Argentina puede llegar a ser solvente con el tema de la deuda, para ver si los acreedores están de acuerdo. Bueno, lo está haciendo al revés, con lo cual ya no es muy alentador que el gobierno vaya a negociar sin un plan económico, sin un presupuesto que demuestre solvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento es muy riesgoso estar invertido en acciones argentinas, porque la cantidad de escenarios posibles que podemos ver de aquí a los próximos 3 meses, 4 meses, es tan amplia que bien podríamos ser unos grandes ganadores si invertimos en acciones argentinas y agarramos un rally luego de la reestructuración de la deuda, como podríamos también ser grandes perdedores con respecto a los CDRs, por poner un ejemplo, si es que la negociación se vuelve muy hostil. O sea, tengamos en cuenta lo siguiente: nosotros podemos decir, bueno, me pregunto a mí mismo, ¿me conviene ser agresivo o me conviene ser defensivo con respecto a las acciones argentinas? Bueno, ¿de qué depende? Depende de la información que yo tenga disponible para decidir. Y en este momento tengo muy poca información disponible para decidir si me conviene o no estar en acciones argentinas. Con lo cual, por defecto, yo debería ser más defensivo en acciones argentinas y tener mi cartera principalmente posicionada en otros activos, como puede ser en dólares directamente o en CDRs. Entonces, si yo invierto en acciones argentinas, tengo que tener en cuenta que el espectro de escenarios posibles a futuro es tan grande que puede ser que por el riesgo que yo estoy asumiendo, que es alto, yo pueda ser muy beneficiado si para marzo o abril se arregla el tema de la deuda y hay un rally alcista muy grande,
o tengo que ser consciente que puede ser que la negociación de la deuda se alargue o que no salga tan buena, y puede ser que tengan que enfrentar pérdidas en las acciones porque el mercado no estuvo muy de acuerdo con la renegociación de la deuda. Así que tengamos en cuenta que los escenarios posibles son muy amplios, y que por lo tanto el riesgo de estar invertido en acciones argentinas en este momento es también muy amplio. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.